Terrones a la Plaza Mayor como muestra de respaldo popular. Debo afirmar y aseverar y a decir, el buen orador es aquel que maneja y domina el tema, y por ende, el abogado que conoce su caso desde un inicio no necesita leer, simple y llanamente exponer la verdad de los hechos. Y esta verdad de los hechos es de que nunca recibió mi patrocinado una llamada telefónica dentro de las 11:30, a 12:30 le pongo el laxo, porque puede ser 11:40, la Fiscalía dice 11:45, 11, pero el mensaje de la Nación se dio 11:41 y definitivamente los relojes no son cronológicos ni tienen la hora la misma. Razón por la cual nunca recibió ninguna llamada telefónica en el primer escenario, y en el segundo escenario tampoco en ese lapso mi patrocinado dio una orden telefónica o llamó a cada uno de sus jefes para que ejecuten lo que dice la Fiscalía, disolver el Congreso y cierren el acceso a los civiles y a los congresistas. La historia nos enseña y nos dice, señor presidente, miembro de este colegiado, en el año 92 se habló de un golpe de Estado. ¿Qué hicieron los congresistas? La Iglesia no lo hace la arquitectura, la Iglesia lo hace el conjunto de devotos. El Congreso no lo hace su hemiciclo, simple y llanamente lo hacen los congresistas, que se reunieron en el Colegio de Abogados y llevaron a cabo la sesión. Si hubieran cerrado el Congreso, ¿cómo se explica que lo han vacado al señor presidente, expresidente Pedro Castillo? ¿Cómo se explica? ¿Qué culpa tiene mi patrocinado de las discrepancias o de los antagonismos políticos que puedan existir entre las autoridades vigentes, y para que pueda decir la representante del Ministerio Público que el exministro Willy Huerta se comunicó? Ahora bien, debo precisar y aclarar que la defensa señaló que lo único que le ordenó el presidente, llame, no dijo a quién en este momento. Más aún, debo señalar de que ha habido un levantamiento de comunicaciones en la cual esta defensa en ningún momento se ha opuesto. Por el contrario, ha coadyuvado a las investigaciones. Además de ello, se habla de la llamada telefónica con el general Angulo, lo que se escuchó de manera rauda en sus declaraciones y en su exposición de la representante del Ministerio Público en su primera sesión. Debo precisar de que es totalmente falso. Quien comunica es mi patrocinado a su comando. Comunica por una cuestión de jerarquías. Debo resaltar y enfatizar que en ese entonces, y eso está debidamente probado, que mi patrocinado era jefe de la 7ª Región Policial de Lima, más no el comandante general. Y sí está probado, porque lo ha mismo declarado el general Alfaro, que recibió una llamada del presidente o sus ministros, que ese es un tema que no nos compete dilucir. Sigamos en ese orden. Asimismo también señala y dice, aunado a ello, aproximadamente 11:45, ahora 7 de diciembre del 2022, inmediatamente después del mensaje de la Nación emitido por el entonces presidente de la República, Castillo Terrones, Manuel Elías Lozada, en su condición de jefe de la región policial, dio la orden. Es importante. No discutimos en este proceso si estuvo presente, no, porque sí estuvo presente y lo reconoce, pero por su trabajo. No porque no tenía nada que hacer y bueno, soy general y estoy ahí. No, señores, que queden claros. 2, se discute si se cerró el Congreso o no se cerró el Congreso. El meollo y el corazón y la columna vertebral del presente proceso es la orden. Que antes que esta defensa presente la prueba contundente e idónea que no existió ninguna orden telefónica, bien, la Fiscalía esa orden lo cambia y dice es contraorden. Hoy en día la Fiscalía no puede demostrar cuál es esa contraorden. Y yo le pregunto, ¿cuál es? Razón por la cual su teoría, hubo una orden y una contraorden. Es decir, la Fiscalía ha creado su tesis y ella misma cierra su tesis o maneja su tesis. Pero todo lo que se dice en el proceso penal se prueba, señores colegiados, en la cual la norma, los precedentes, la doctrina, lo conocen mejor ustedes del que habla. ¿Y esto por qué? Porque requiere mínimos presupuestos que exige la ley. Y para terminar, respecto a las imputaciones, debo señalar, y dice la representante del Ministerio Público, asimismo, también Eder Antonio Infanzón Gómez, en su condición de jefe oficial de la Unidad del Servicio Especiales de la Policía Nacional del 7 de diciembre del 2022, en circunstancias en que se desempeñaba
como oficial operativo de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional del Perú en el perímetro del Congreso de la República, específicamente en el cruce de Guayaga con Ayacucho, valiéndose de su investigación como miembro de la Policía Nacional, impidió el ingreso de los congresistas Adriela Josefina Tudela Gutiérrez y Vivian Oliva Martínez, la cual a la sede del Parlamento, conforme fue ordenado previamente por Manuel Elías Lozada Morales. Ironías de la vida, señores colegiados. En su respuesta 14 del mismo coinvestigado, dice literalmente, y lo he transcrito, para que usted diga de fecha, perdone usted, de fecha 13 de marzo del 2023, bien, señala en su pregunta 11, para que diga usted si se comunicó con el general Lozada durante el día 6 y 7 de diciembre de 2022, porque medios dijo que no me comuniqué directamente con el general, pero sí con el comandante Venero de la UCE, que estaba a cargo de la seguridad de las afueras del Congreso de todo el perímetro. Razón por la cual, ¿de qué llamada pretende sustentar hoy en día la representante del Ministerio Público y de qué orden pretende sustentar la representante del Ministerio Público, que a pesar de ellos y de acuerdo a sus pruebas admitidas para este juicio, señores vocales, solamente tenemos el acta fiscal que extrajo un video publicado? Pregunto yo, a veces suena irónico y gracioso como me enseñan mis maestros del derecho, y me dicen, dicen que Roy Ramírez, perdone la expresión, es maricón, tú vas a decir es maricón por un publicado. Señores, sean ustedes quien puedan calificar la situación y resolver de acuerdo como la ley así lo exige. Asimismo, actas que se dio constancia de la extracción de la publicación. Una publicación en que amerita la prueba de la orden, que recibió una orden y que dio la orden. Habla de la relación de servicio del personal, una relación de servicio personal que definitivamente mi patrocinado en condición de jefe de la región policial comanda y tiene mando y comando sobre todo. Que sí, efectivamente, coordinó, verificó, supervisó, es su función. Y por ello está acá. Casualidad del destino y solamente para hacer una reflexión, ¿qué hubiera pasado que por motivos de salud o por motivos X no hubiera estado presente ese día? Definitivamente se hubiera salvado. ¿Y esto por qué? Porque justo el día 7 de diciembre también fue mi patrocinado por las horas de la tarde, fue lesionado y fue separado del cargo. Claro, definitivamente dicen, claro, porque impidió. No, señores, que la prensa exprese y diga la verdad y que se señale las cosas como son. En ese orden de ideas, mi patrocinado estuvo en el lugar de los hechos de manera operativa, comandando y dirigiendo y presidiendo y más que todo desarrollando su labor tal cual su comando así lo dispuso, con pleno conocimiento delante del momento y después de su comando. Todo lo que realizaba previamente por conducto regular y por estructura y jerarquía de la Policía Nacional tiene que comunicar a su comando. La otra prueba, la orden de operaciones, y esto prueba de que es estructurado. Los policías no salen a lesionar, los policías no salen a agredir, los policías salen a proteger, a respaldar a la ciudadanía, tal cual lo señala el artículo 166, que ya lo señalé. Razón por la cual debemos tener en claro, señores colegiados, que las rejas que se ven, y todos los conocen, porque en la mayoría de los abogados litigantes y operadores, ustedes del derecho, pasamos por la avenida Bancay Céntrico, que se encuentran las rejas, se activa solo cuando existen las protestas y el jefe operativo de ese sector del Congreso, ni siquiera de otro sector, dice, señores, protestas, y se activan las rejas para que puedan tener las limitaciones. Y obviamente, ¿por qué? Porque existen en el centro de Lima la vulneración de las entidades públicas como son, en primera línea, Palacio de Gobierno, Congreso de la República, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público y Poder Judicial. Digna institución del Estado en las cuales ustedes representan. Sigamos la secuencia. Asimismo, existe, y se ha señalado la representante del Ministerio Público, la declaración del efectivo policial Edward Iván Roldán Michue, y lo ha señalado, y ha sido preciso en responder literalmente que, dice, Eder, le preguntan, ¿no?, si el general le dio una orden, él señala, Eder Infanzón, sino también quién indicó que después del mensaje de la Nación del expresidente Pedro Castillo Terrones,
el comandante Justo Venero Mellado dio la orden, no dice general Manuel Elías Lozada. En ese orden de ideas, debo precisar y señalar de que no existe una imputación mínima necesaria, de ser claro, con los presupuestos que así la dogmática y la ley nos exige, y sean su judicatura de resolver lo pertinente en su momento y en su oportunidad. Y en este estadio procesal vamos a acreditar y demostrar todas las afirmaciones que ha realizado la representante del Ministerio Público son totalmente falsas. Son totalmente falsas. Asimismo, se le tipifica a mi patrocinado por rebelión, el tipo penal. No voy a abundar en ello, señores vocales, ni agregar dogmática para no cansarlo ni ser repetitivo, pero la norma exige mínimos presupuestos, que acá no existe. Por ello, debo precisar y señalar de que la prueba en el presente proceso es tan importante porque todo lo que se dice se prueba. En ese contexto, debo precisar y señalar de que hemos demostrado, y lo vamos a acreditar y lo vamos a sustentar en este estadio, de que en ningún momento mi patrocinado recibió una llamada telefónica, ni mucho menos ordenó que cierren el Congreso o limitan el acceso a los congresistas y a los civiles. ¿Y esto por qué? Porque tenemos pruebas fehacientes, en tanto existió una orden interna de la institución policial en la cual, sí, mediante radio operador, que todo el comando policial lo conoce, emitió de que no se limita el acceso y está debidamente probado y acreditado que en su oportunidad será valorado por su judicatura. Muchísimas gracias por la atención. Gracias a usted. Bien, continuamos con la defensa del señor Venero Mellado. Con su venia nuevamente, señorita directora de debates, no podría dejar pasar la oportunidad de señalar que tengo el honor de disertar frente a ustedes, señores jueces supremos, respecto a los alegatos de apertura de mi patrocinado, el señor Justo Jesús Venero Mellado. Al respecto, señorita directora de debates, señores jueces supremos, habiendo escuchado la tesis de Fiscalía en cuanto a la imputación concreta que se efectúa a mi patrocinado, tampoco puedo dejar pasar lo que efectivamente al inicio de su alocución señaló. Señaló diciendo que este juicio, que no tiene precedentes en nuestra historia ni en los análisis judiciales, efectivamente será puesto de conocimiento, y así es, a través de las fuentes públicas de la prensa al país entero. En ese sentido, han traído a juicio, señor presidente, señores jueces supremos, a un oficial de la Policía Nacional del Perú en el grado de comandante, actualmente en situación de actividad. Y nos preguntamos si verdaderamente, respecto a esta tesis fiscal, mi patrocinado habrá cometido el delito de rebelión. Para la tesis fiscal, sí, pero más adelante voy a señalar, en adhesión, dice, se adhirió al plan propiamente que había tramado el expresidente Pedro Castillo Terrones, que ha señalado, ha quebrantado el orden constitucional y democrático de nuestra sociedad. Entonces, vayamos a definir si verdaderamente los hechos que se le imputan a mi patrocinado tipifican en el tipo penal del delito de rebelión, que se encuentra específicamente en el artículo 346 de nuestra norma sustantiva. Señor presidente, señores jueces supremos, mi patrocinado el día 7 de diciembre del año 2022, a la hora en la que se dice el presidente, y es de conocimiento público, daba el mensaje a la nación el expresidente Castillo Terrones, 11:40, 11:41 aproximadamente, venía cumpliendo sus funciones como policía. Las funciones que cada ciudadano puede entender un policía debe cumplir. No obstante, en su calidad de oficial de la Policía Nacional del Perú, señala la Fiscalía, específicamente en su acusación fiscal, punto 5.2.2.6, específicamente, y 5.2.2.7, lo siguiente, tesis fiscal:
Manuel Elías Morales, en su condición de jefe de la 7ª Región Policial Lima, dio la orden para que los agentes policiales de la UCE, Justo Jesús Venero Mellado, en su condición de jefe operativo de la Unidad de Servicios Especiales, Eder Antonio Infanzón Gómez, en su condición de oficial operativo de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional, ubicados en el perímetro de la sede del Congreso de la República, impidieran el ingreso de congresistas y civiles al mismo. Más, tal es así que Justo Jesús Venero Mellado, en su condición de jefe operativo de la Unidad de Servicios Especiales el día 7 de diciembre de 2022, en circunstancias en que se desempeñaba como jefe operativo de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional del Perú, en el perímetro del Congreso de la República, ordenó al personal policial a su cargo cumplir con la orden dada por el jefe de la 7ª Región Policial Lima, general Manuel Elías Lozada Morales, relacionada al impedimento al ingreso de congresistas y civiles a la sede del Congreso de la República. Esa es la tesis fiscal por escrito, señores jueces supremos. ¿Por qué digo esto? Porque ya en la alocución del día martes, frente a ustedes, tenemos una situación cambiante. Más adelante la puedo señalar. No obstante, esta es la imputación específica de Fiscalía en su requerimiento acusatorio. Consecuentemente, nos preguntamos si estos hechos verdaderamente constituyen la imputación efectuada a mi patrocinado por el delito de rebelión. ¿Qué mejor que ustedes, señores jueces supremos, específicamente señor presidente, que en el caso de Antauro Humala, usted ya hizo una verdadera exposición expresamente en este recurso de nulidad del año 2010, en donde verifica pues que efectivamente, si bien se habla de este delito de rebelión como una consumación anticipada, se habla de un resultado cortado, debemos entender que este resultado cortado solamente es cuando efectivamente los que han pretendido, claro está, rebelarse frente a un Estado constituido, no hayan logrado su objetivo. Nos preguntamos, el señor Venero Mellado, reitero, cumpliendo sus funciones el día 7 de diciembre del año 2022, conocía propiamente, para de repente entender, ha conspirado incluso respecto al delito de rebelión, conocía, diría la defensa, de lo que coordinaba el presidente o expresidente Pedro Castillo Terrones con alguno de sus ministros. No, señores, no hemos escuchado a la Fiscalía que efectivamente esto haya sucedido. Consecuentemente, nos preguntamos, ¿conocía el señor Venero Mellado el día 7 de diciembre, propiamente de la imputación, que efectivamente se estaba dando un discurso? Eso lo conocía todos, pero la pregunta es, ¿conocía si verdaderamente el presidente estaba disponiendo el cierre del Congreso, de las instituciones, llámese Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Fiscalía y otros? Verdaderamente se conocía, pero a medias, porque él no estaba, diríamos, atento a este mensaje, porque él custodiaba el perímetro del Congreso. Esas eran sus funciones y nosotros lo vamos a demostrar en este juicio, señores jueces supremos, cuando verdaderamente se tengan que oralizar los medios de prueba de descargo. Consecuentemente, también cuando escuchemos y tendríamos que debatir los medios de prueba de cargo de la Fiscalía, que van a sumar, incluso para la tesis de la defensa, que se aclare este hecho. Porque, a decir de los hechos que se imputan a mi patrocinado, es que, en este caso, al haber dado la orden al teniente Infanzón, ¿dónde se encontraba este señor? Se encontraba entre los jirones Ayacucho y Guayaga. Este conocimiento, como ya dijo el señor abogado que me antecedió, que frente a una situación propiamente que conocemos de manifestaciones, estábamos frente a un mensaje a la nación, ese perímetro se había acercado. Entonces, ubiquémonos entre Guayaga y Ayacucho. Ahí estaba supuestamente o objetivamente Infanzón Gómez. Entonces, nos ha relatado la señorita fiscal que el responsable de seguridad del Congreso de la República, a pedido de estas dos congresistas, Adriana Tudela y Vivian Olivos, intervino y habló, dice, con el acusado Infanzón Gómez. Pero no les ha dicho qué grado tiene este señor responsable de la seguridad del Congreso. Mínimamente debe ser un comandante, debe ser un coronel, pero no se ha dicho que va a venir. Le preguntaremos si él, en su condición de oficial, con mayor jerarquía del teniente Infanzón Gómez, si se dice que intervino,
Y si el teniente Infanzón Gómez estaba actuando en flagrancia delictiva al no dejar ingresar a 2 congresistas, entonces nos preguntamos por qué no intervino. ¿O por qué no le dio la orden de decir, permítales ingresar? Lo cierto era, y entiende la defensa, que al estar este perímetro cercado, no había opción de ingresar por ese lugar. Porque si se permitía ingresar, entiendo, a estas 2 congresistas, no solamente estaban estas 2 personas, sino había más personas. Eso se tiene conocimiento por la prensa. Entonces, la sociedad no está alerta de saber si estas 2 personas, permítanme, eran congresistas o no. Entonces, si dejas ingresar a estas 2 personas, también ingresamos nosotros. Lo cierto es que estas 2 personas, según señala el relato de la Fiscalía, ¿no?, es que finalmente ingresaron, pero ingresaron por otro lado. Y efectivamente, si vemos horarios, a qué horas se vaca al presidente Pedro Castillo Terrones, se dice que fue aproximadamente a la 1:32 del día 7 de diciembre. Y eso en sesión de congresistas, por cierto. Entonces, nos hablan de órganos de prueba de cargo de la Fiscalía que se sumarán para dilucidar la responsabilidad de mi patrocinado. ¿Y cuáles serán estos órganos de prueba de cargo propiamente? Entendemos lo que ya se ha ceñido aquí la Fiscalía en decir que el general Lozada Morales, jefe de la 7ª región, le da la orden al comandante Venero Mellado, jefe operativo del perímetro del Congreso, que a la vez le da la orden a Infanzón. ¿Prueba de ello existirá? Ustedes verificarán si eso es real, porque hasta el momento, para esta defensa, no hay una comunicación que se haya registrado en autos que verdaderamente exista esa llamada telefónica del general Lozada Morales hacia mi patrocinado Jesús Venero Mellado. De tal forma de que en el decurso de este proceso verificaremos si eso es cierto. También nos dicen que hubo un comunicado del Comando Conjunto, perfecto. ¿A qué hora se dio ese comunicado, señor presidente, señores jueces supremos? Este comunicado propiamente ya ha sido posterior a la vacancia. Y claro está, disculpen ustedes el término, se lavaron las manos. ¿Quiénes? El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía, los grandes jefes, ¿no?, que ahora no tienen nada que ver, efectivamente. Y la responsabilidad supuesta es de un oficial, como en el caso de mi patrocinado, comandante de la Policía, que cumpliendo sus funciones dentro del perímetro del Congreso, es que efectivamente se les indica como ser coautor del delito de rebelión. Entonces, este comunicado, verificarán ustedes, fue posterior. Esos son los órganos de prueba, entre otros, testimoniales, documentales, que darán lugar a que efectivamente pruebe la Fiscalía, como así debe ser, si verdaderamente hay responsabilidad o no en mi patrocinado. De tal manera, señor presidente, yo podría decir como defensa, este caso de no estar políticos adelante, verdaderamente debería ser un caso que ni siquiera debió llegar aquí a juicio, verdaderamente. Hemos planteado secciones de improcedencia de acción, de sobreseguimiento y consecuentemente, bueno, en la etapa intermedia dijeron, no, esto se resuelve en juicio. Y aquí estamos para definir, en este caso, de mi parte, la defensa del señor Justo Venero Mellado, promete pues que al finalizar este juicio en su contra, verdaderamente se demostrará, señor presidente, señores jueces supremos, la inocencia de mi patrocinado, porque verdaderamente se pide para él 25 años de pena privativa de libertad efectiva. Fíjense ustedes, él goza de una comparecencia simple. Se le detuvo al señor Venero el día 7 de diciembre, que supuestamente dio la orden y cometió el delito, en flagrancia delictiva. No. Esto surge después cuando lo llaman al teniente Infanzón a que declare y consecuentemente no sabemos por qué esta persona dijo, recibí la orden del comandante Venero para que no deje ingresar a congresistas y civiles. Por cierto, mi patrocinado señala haber dado una orden tomando en consideración el hecho mismo de lo cual se presentaba en ese momento. Y la orden es la custodia propiamente del recinto del Congreso que él custodiaba. Y para eso tenía al mando a 2 oficiales, más tenía a 60 suboficiales operativos de la UCE y le habían asignado 339 efectivos de diferentes unidades. ¿Cuál era la finalidad? El resguardo del recinto congresal. ¿Dónde están estas otras personas si tendríamos que encajar su conducta en alzamiento en armas? Entiende la defensa de que la tesis fiscal es que como ellos eran policías, portaban armas,
hablando del señor Lozada, hablando del señor Venero Mellado, hablando del señor Infanzón Gómez, entonces ellos han contribuido al alzamiento en armas. Eso es injusto. ¿Injusto por qué? Porque la indumentaria de un policía es portar armas. La pregunta es, ¿usaron esas armas? ¿Portaban esas armas con un fin de poder, en este caso, actuar contrario a ley, subvirtiendo, por cierto, el orden constitucional? No. Eso no se probará en este juicio y, por el contrario, señor presidente, señores jueces supremos, verificará el colegiado supremo con verdadera justicia que en el caso de mi patrocinado no ha cometido el delito de rebelión y, reitero, se probará con las pruebas de cargo que hemos adjuntado, hablando de testigos propiamente que se convierten en testigos de vistas y oídas, por cierto, son testigos policías que fueron admitidos para este juicio y, consecuentemente, declararán, señor presidente, que verdaderamente mi patrocinado en ningún momento dio la orden de que se restringiera específicamente el acceso a congresistas, porque eso está demostrado que efectivamente no ocurrió. De tal manera de que ha habido, por ejemplo, una convención probatoria que es el reporte de información de personal, que también se oralizará en este juicio, ¿no?, que demuestra que mi patrocinado, por los cambios generales del año 2022, se encontraba desde el mes de enero como jefe operativo de servicios de la UCE en este recinto del Congreso. Para terminar, señor presidente, quiero referirme a lo que también el señor representante de la Procuraduría del Estado ha señalado en cuanto a la indemnización propiamente que se está pidiendo solidariamente a los acusados. Y hablamos de una suma, por cierto, exorbitante, diríamos así, que no encuentra a la defensa los fundamentos que deben regir para una reparación civil. Se habla de 65.419.038.53 soles. No nos ha explicado la Procuraduría, lógicamente, cómo es que se relaciona la conducta de mi patrocinado para que pueda ser responsable de una reparación civil, hablando de los requisitos propiamente de lo que concierne a la reparación civil, diríamos, el factor de atribución, el nexo causal, la antijuridicidad y, consecuentemente, el daño. Se ha hablado de manera general y consideramos, señor presidente, que, reitero, al finalizar este juicio y absolviéndose mi patrocinado, y aquí enfáticamente digo, ni siquiera por duda razonable, sino por insuficiencia probatoria, no habrá razón de entender sea él pasible del pago de una reparación civil. Gracias, señor presidente, por haberme escuchado. Gracias a usted, señor abogado. Continuamos con la defensa de la señorita Chávez Chino. Tiene usted 30 minutos. Gracias, señora directora de debate, señores magistrados. Me dirijo a ustedes en representación de Betsabe Chávez Chino para presentar el alegato de apertura de la defensa en este proceso, en el que le hemos denominado construcción deficitaria del dolo y ausencia de prueba de dominio del hecho, la debilidad dogmática de la acusación. Se le imputa a mi patrocinada el delito de rebelión previsto en el artículo 346 del Código Penal. Desde ya afirmamos que ninguna de las imputaciones va a alcanzar a nuestra patrocinada. A lo largo de este juicio vamos a demostrar que no concurren los elementos típicos del delito de rebelión tal y como está previsto en nuestra ley penal, pues hacer una interpretación extensiva de lo que no está descrito en la ley afecta el principio de legitimidad, el principio de legalidad, y el principio de taxatividad. El principio de taxatividad nos indica o exige que las leyes penales deben ser claras, precisas y determinadas. Además, hacer una extensión estaríamos incurriendo o vulnerando el artículo 3 del título preliminar del Código Penal. La acusación fiscal adolece de serias deficiencias probatorias y contradicciones y por ende no podrá, lo adelantamos, y por ende no podrá
desvirtuarse la garantía fundamental de presunción de inocencia. A diferencia, ya se han referido, a diferencia de la norma penal peruana, se han referido al Código Penal español, que sí precisa en el artículo 472 el declarar la independencia. La figura en el tipo penal peruano es alzarse en armas, tal como ya lo ha establecido en el recurso de nulidad que lo han señalado ya los anteriores abogados en el recurso de nulidad 890-2010 Lima, que usted, señor presidente, presidió y fue ponente, reitero, y ha sido claro que para que exista rebelión debe haber alzamiento armado, el verbo rector inicial, que se conecta, o sea, el para, pero primero nos debemos ubicar en el alzamiento armado. Si no hay alzamiento armado, no hay delito de rebelión. Y precisamente en el derecho español, en la justicia española, precisamente absolvió a los rebeldes catalanes porque no encontró ese elemento violento que se debe encontrar en ese alzamiento, que no debe ser una amenaza. En este lenguaje técnico jurídico, pero claro, señores magistrados, solicitamos a la honorable sala que nos acompañe en este análisis que exige la ciencia del derecho procesal y su función epistemológica, no más noticias, no más argumentaciones fiscales basadas en noticias. Acá no se habla de noticias, aquí se hace justicia. Y aquí vamos a llegar a la verdad material, basados en lo que significa la ciencia del derecho procesal. En ese sentido, en primer lugar, nos vamos a referir al delito de rebelión en la ley peruana y en el derecho comparado. Se exige nuevamente un alzamiento en armas, cuya concurrencia es obligatoria para configurar el tipo penal. Es decir, una sublevación armada con el propósito de alterar o derrocar el orden político constitucional establecido. He escuchado atentamente, y todos hemos escuchado atentamente, hubo un disparo, han traído a nuestros generales a este proceso, a los oficiales operativos, ¿hubo un disparo? Ya lo han dicho, usaban armas porque los policías usan armas. ¿Ha habido algún disparo? ¿Ha habido un acto violento? Se habla que este es un delito plural subjetivo, que requiere la concurrencia de varias personas, no de una sola persona. El día de ayer, en la audiencia anterior, hemos visto cómo el señor presidente ha descolocado el sistema de un momento a otro. ¿Y por qué no podríamos asumir que ese comportamiento también lo asumió el día 7 de diciembre del 2022? Además, debemos considerar lo que ha dicho. Si no es una confesión, ha dicho, todos los que están atrás no tienen nada que ver, porque fue una decisión personal. Y descolocó a los abogados defensores. Retiró su defensa. Claro, la defensa es irrenunciable, pero aún así hemos visto cómo podría darse esa situación. Sin que se logren los objetivos de los rebeldes, es un delito cortado y eso ya lo han repetido. Y no voy a entrar a la dogmática porque aplicando el principio iura novi curia, ustedes conocen el derecho, señores magistrados. Se dice que nosotros somos dueños, las partes son dueños de los hechos, pero el derecho lo aplican ustedes. Sin un alzamiento de armas, voy a ser insistente, no hay rebelión. La mera intención o conspiración queda fuera de todo tipo penal de rebelión.
No es posible, señores magistrados, que una sola persona, cometa por sí sola un autogolpe sin apoyo armado. Y hemos visto el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Surge la pregunta, ¿le mostró el apoyo? Es un hecho claro y evidente, es un hecho fáctico que no necesita probanza porque es de público conocimiento. ¿Recibió el apoyo la acción que hizo el presidente Pedro Castillo Terrones? No, no. Vamos ahora a pasar a los escrutinios legales con los hechos. Vamos a relacionar la tipicidad, la norma con los hechos que el ministerio imputa a Betsy Bexabé Chávez Chino. Y sostenemos, la Fiscalía sostiene que el 7 de diciembre Betsy Bexabé Chávez Chino habría participado en un supuesto golpe de Estado encabezado por el presidente José Pedro Castillo Terrones. Pero nos cuentan una parte de la película. ¿Por qué no nos vamos al día 29 de noviembre del 2022? ¿Qué pasó? El congresista George Edward Málaga Trillo presentó la tercera moción de vacancia. Ahí empieza lo que ahora se denomina delito de rebelión, a decir de la tesis del Ministerio Público, de la teoría del Ministerio Público. El día 29 presenta esa moción y el día 1 de diciembre del 2022 se aprueba esa moción. Pero en esa aprobación lo citan al presidente para el día 7 de diciembre a las 3 de la tarde. ¿Qué hace el presidente? Conforma un equipo legal, reúne a sus ministros para poder defenderse. Y se deja constancia, hay pruebas al respecto. Entonces se dice, claro, resulta tan evidente, ¿en qué momento se materializó el alzamiento de armas por parte de Betsy Bexabé Chávez Chino? Ni de terceras personas que coordinaron con ella. Y aquí quiero ser enfático, porque hemos llegado hasta este estadio, ya lo han repetido los abogados, hemos llegado al juicio oral, hemos pasado por la etapa intermedia y parece que nadie se hubiera dado cuenta que ya en el recurso de apelación 248-2022 Suprema, siendo ponente el magistrado César San Martín Castro, de fecha 13 de diciembre del 2022, en el fundamento séptimo, literalmente lo leo, dice que dado que aún se está en los primeros momentos, repito, que dado que aún se está en los primeros momentos, principio de progresividad procesal, estamos en los primeros momentos de la investigación, no es posible realizar mayores precisiones acerca de los hechos realmente perpetrados. Por lo que aun cuando es claro que no se está ante un delito consumado, puede ser posible considerar un tipo de imperfecta ejecución, que se llama tentativa, o un tipo de conspiración. Punto seguido sigue el señor magistrado y afirma, faltan en todo caso datos más precisos que permitan definir con mayor concreción lo sucedido y la subsunción jurídico penal. ¿Este es el momento de hacer la subsunción jurídico penal? Estamos en el juicio oral. Hemos traído a gente inocente hasta este proceso para llegar a ver si es que existe o no delito. Nosotros afirmamos que no. Y aquí lo he considerado, el señor magistrado dice, por tanto se presenta prima facie tentativa de rebelión. Él no dice que se ha cometido rebelión. Desarrolla el alzamiento, desobediente por supuesto, pero no desarrolla la otra parte, que tiene que ser armado.
Pero además, cuando él dice tentativa, ya coloca la página, se refiere al autor Carlos Creus, que en su libro Derecho Penal, parte especial, dice que no es posible la tentativa en el delito de rebelión. Y eso está confirmado. No es posible la tentativa en el caso de... Se pune lo que es otro delito, pero no el delito de rebelión. En este caso ya se ha afirmado, el alzamiento tiene que ser armado. Y lógicamente, para justificar la intervención policial, afirmó que efectivamente existe la tentativa de rebelión o alternativamente conspiración para rebelión. Ya nos han afirmado los colegas, y lo digo con todo orgullo, porque también he sido miembro de la gloriosa Policía Nacional del Perú. Y ya pues, carne de cañón, el tema político, ahora, ¿quiénes son los más débiles? Y este juicio trae políticos, pero de arrastre trae policías. Carlos Creus, en la página 178 de este libro, dice, la tentativa, repito, y voy a ser reiterativo, es de imposible ejecución en la página indicada. Y vamos a los hechos, para analizarlos puntualmente. Fiscalía, en la página 36 de la acusación, dice, el 7 de diciembre acordaron conjuntamente con sus coacusados disolver el Congreso e instaurar un estado de excepción en el Perú. Acordaron. O sea, se hace una afirmación sin un sustento fáctico. Acordaron. Surgen las preguntas aristotélicas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Se afecta el principio de imputación objetiva, necesaria. ¿Cómo pues? ¿Cómo se produjo ese acuerdo? Una prueba, un testigo, una nota. ¿Dónde está? No existe. Y aquí en este juicio vamos a atacar esa afirmación. Se dice que Bexis Chávez Chino aprovechó la condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y PNP del mandatario. ¿Cómo se aprovechó de la condición de un presidente? Ese es un argumento que no resiste mayor análisis. Responsabilizar a otra persona por una facultad que tiene un presidente sin demostrar ese cómo es lo que vamos a ver en este proceso. Se dice que el 6 de diciembre a las 21:49 horas se reunieron José Pedro Castillo Terrones, Aníbal Torres Vázquez y Bexis Chávez Chino en el despacho presidencial, donde se encargaron de la elaboración del contenido del mensaje de la nación. O sea, existe una afirmación a todas luces contundente, porque repetir y repetir que existe delito de rebelión no es probar. Probar se puede inferir, se puede concluir, pero fundamentar es documentar. Sáqueme un documento en que se llegó a la elaboración de ese contenido del mensaje a la nación. No existe, no existe. El día 6 de diciembre, a las 23 horas, se retiró al despacho presidencial con dirección de la PCM. Pero acá se ha visto de que se encontró un archivo que se trabajó hasta las 6 de la mañana en la residencia del señor presidente Pedro Castillo Terrones. La pregunta es, ¿por qué es fácil? Es fácil destruir una tesis cuando no está ajustada a la verdad. Haciendo un análisis temporoespacial,
Es simple. ¿Dónde estaba en ese momento Betsy Chávez Chino? Estaba en su casa. No estaba en Palacio de Gobierno. Ella llegaba al día siguiente, después de las 9 horas. Entonces hacer una afirmación antojadiza y decir, se encargaron de la elaboración del contenido del mensaje a la nación. Se afirma también que el día 6 se retiró del despacho con dirección a la PCM. Igual se afirma que a las 9:56 del 7 de diciembre se reunió con José Pedro Castillo Terrones con la finalidad de realizar actos de coordinación en la ejecución del delito de rebelión. El 7 de diciembre a las 10 horas, Betsy Chávez Chino se comunicó con el secretario general del Ministerio de Cultura. Oiga, el presidente sabe y conoce y habla con su secretario cuando quiere dar un mensaje a la nación. No se sabe que hay un área de comunicaciones, hay un despacho permanente de IRTP en el Palacio de Gobierno. Pero ¿qué ocurrió? Vamos a demostrar que ese día el secretario estaba con descanso médico. Por eso es que acude, y así lo va a afirmar un testigo. Por eso es que llama a la señorita Betsy Chávez Chino para impartir, que convoque a la prensa. Y así se produce este hecho. No quiero calificar esa prueba porque no es el momento. Pero ofrezco que eso se va a probar en este juicio. Fiscalía, antojadizamente, asume, enfáticamente además, que Betsy Chávez Chino se comunicó con el ministro Willy Huerta Olivas, a quien solicitó a instancias del exmandatario disponer de los efectivos PNP del perímetro de Palacio de Gobierno para que permitan el ingreso de las armas de manifestantes a favor del gobierno. Pedido que se trasladó al general Lozada Morales, jefe de la 7ª Región Policial. Yo me pregunto, ¿se aperturó esa puerta? Vamos a lo fáctico, a lo patente, a lo que no existe en el logos, en la mente. Al factum, a eso, ahí me voy. ¿Qué es lo que sucedió? Nunca abrieron las puertas. Y en todo caso, si hubieran manifestantes, contrariamente estaríamos demostrando que no portaban armas. Eran simpatizantes. O se ha probado a nivel de la investigación preparatoria en su acusación que se han incautado armas en los manifestantes. Nada. También se indica que se corrobora el acto de organización desplegado por Betsy Chávez Chino, por el jefe del Comando Operativo General Luis Angulo Tejada, quien llamó al general Licetti de Seguridad de Estado. Hemos leído la declaración del general, vamos a traer la declaración del general Licetti y vamos a desmentir. No hubo tal comunicación. Vamos a ser claros, enfáticos, rigurosos, con cada medio probatorio, con cada prueba que presente la Fiscalía. Aquí ya no nos llevamos de noticias. Aquí no llamamos a un medio televisivo para que me ayude a sustentar mi teoría de caso. Aquí estamos ya en el Poder Judicial, en el juicio oral. Aquí vamos a develar las cortinas para llegar a la verdad material. Es indiscutible, señores magistrados, y sigo hablando de la ausencia de los elementos típicos, que no existe ni existió ni despliegue de las Fuerzas Armadas, ni de grupos armados, ni de civiles respaldando el mensaje del 7 de diciembre del 2022. No se tomó por armas ninguna instalación estratégica,
o sea, ocupó el Poder Judicial, Ministerio Público, el Congreso. Ninguno. No se efectuó ni un solo disparo, ni se enfrentó militarmente a autoridad legítima alguna. Se habló de una infracción constitucional. Eso le compete al Congreso. Un discurso de televisión, por más cuestionable que sea su contenido, no es un alzamiento en armas. Quiero ser claro en esto. No transformemos las palabras en balas. No transformemos las palabras en balas. Y surge nuevamente la pregunta, ¿en estos actos participó Betsy Bexabé Chávez Chino? No, por supuesto que no. La acusación fiscal no sostiene que Betsy Chávez Chino haya portado armas o dirigido tropa. A lo sumo menciona reuniones de coordinación, coordinaciones de un último momento. Una nota, un chat, un mensaje, una hoja de papel que se le incaute a Betsy Bexabé Chávez Chino que diga, que llame a alzamiento armado, que ordene a un general, que ordene al jefe del comando conjunto o a cualquiera de las fuerzas del orden. Ninguno. Y aquí me voy a detener porque se habla mucho del WhatsApp y esto considero yo que una argumentación jurídica, porque estamos atacando argumentaciones jurídicas, no atacamos a la persona ni a la institución. Argumentaciones jurídicas versus argumentaciones jurídicas. Derecho de acción versus derecho de contradicción. Tesis versus antítesis. ¿Qué dice la Fiscalía? Fiscalía dice, señores ministros, en el WhatsApp de la señorita Betsy Chávez cuando era presidenta del Consejo de Ministros, a las 10:53, señores ministros, apersonarse inmediatamente a la PCM. ¿Se acuerdan que les hablé nos habían vendido una parte de la película? Ella lo hacía porque a las 3 de la tarde tenían que defenderse en el Congreso. Y por eso llamaba, porque el señor presidente tenía que ir con todos sus ministros. Pero aquí se produce algo interesante. Hubo una ministra, Kelly Portalatino, que se encontraba fuera de Lima. Y le responde, señora ministra, estoy fuera de Lima. Yo llego a las 2 de la tarde. Y le responde, Betsy Bexabé Chávez Chino, le responde, este es un día histórico, pero en otro contexto, pero la Fiscalía ha unido esos dos hechos para decir, y lo han sacado por televisión. Y han dicho, este es el momento en el cual Betsy Bexabé Chávez Chino sabía anteladamente el contenido de la acusación. Se refiere, ya eso lo hemos hablado, eso no ocurrió, que abrió las rejas. Hemos hablado también que las Fuerzas Armadas no mostraron el apoyo. Y aquí señalamos lo siguiente, señores magistrados supremos. El elemento central está ausente del tipo penal. No puede haber delito si no se configuran todos sus elementos esenciales. Los juristas sabemos cuántos años ha costado elaborar la teoría general del delito. Y la teoría general del delito está en la parte general, en la primera parte del Código Penal. Por eso es que cuando un delito se tiene que cometer, no es una mera mención de la descripción. Tiene que cumplirse rigurosamente con todos sus elementos. Donde la ley exige armas, no bastan discursos.
Donde la ley exige alzamiento, no bastan intenciones. Forzar una calificación jurídica significaría extender por analogía el derecho penal en perjuicio del imputado, lo cual además está prohibido por el artículo 3 del título preliminar del texto penal sustantivo. Los actos que dice o que describe el Ministerio Público no reúnen los elementos típicos objetivos del delito de rebelión, menos el elemento subjetivo, el dolo, ni el rol de dominio funcional, porque está imputando la calidad de coautora. ¿Dónde está el dominio funcional? Eso es lo que debemos exigir en este proceso, en este juicio oral. En este caso se dirá, pues, no, pero en estos casos no hay una sola prueba directa. No, pero tenemos la prueba indiciaria. Pero la prueba indiciaria también existen acuerdos plenarios. También existe la sentencia plenaria casatoria 1/2017. Un indicio tiene que pasar por el tamiz de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. Pero además tiene que ser múltiples, no puede ser un solo indicio. Tienen que estar interrelacionados entre sí. Pero lo más importante de un indicio es que no debe ser desvirtuado por otro contraindicio. Y nosotros vamos a desvirtuar esos indicios que tiene la Fiscalía con contraindicios válidos para probar que Bexy Chávez no tiene ninguna vinculación con el delito que se le imputa. Señor, Repito. Dosifique su tiempo porque está por culminar. Ya, si me permite 5 minutos, por favor, con todo respeto. No existe una sola evidencia directa, instrucción escrita, una orden explícita, una confesión, un testigo protegido, un colaborador eficaz que indiquen que Bexy Chávez Chino ha participado en este delito, que ha quebrado, que ha ordenado el alzamiento armado. Y vamos a la vocación pacifista de Bexy Chávez Chino. En su discurso, cuando fue suspendida, llamó a la población. Llamó y les dijo: hermanos, reclamen sus derechos pacíficamente. ¿Dónde está la vocación violentista de Bexy Chávez Chino? En este caso, vamos a defender la presunción de inocencia, porque la prueba recae en el acusador, más no a la inversa. Y esa es una garantía que vamos a defender. Hoy día presentamos ante este juicio oral a Bexy Chávez Chino como inocente. Y solamente la Fiscalía va a tener que probar, más allá de toda duda razonable, que ella es responsable del delito de rebelión. No hay prueba contundente. Ya hemos hablado de las pruebas indiciarias. Vamos a hablar que aquí, finalmente, y solamente para culminar, se habló de que Bexy Chávez había ordenado el alcance de un decreto supremo, que no sabe el defensor de la legalidad. No solamente es titular de la acción penal, sino es defensor de la legalidad, que existe una ley orgánica del Poder Ejecutivo donde se establece cómo y cuándo se hace un decreto supremo. No ha leído el mensaje que dice: a partir de este momento se gobernará a través de decretos leyes. Y que se diga: no, buscó un decreto supremo. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la vinculación? Eso no resiste el menor análisis. Solamente voy a enumerar las contradicciones de la teoría fiscal. Las enumero para no explayarme, porque me queda poco tiempo.
Pregunto, ¿rebelión consumada o rebelión intentada? Aquí lo vamos a demostrar. El papel de Bexy Chávez Chino versus el papel de los demás involucrados. Se dice pieza clave. Aquí vamos a probar. Decreto Supremo. Solicitó copia del decreto supremo. ¿Acaso ella no presentó su carta de renuncia antes de abandonar el palacio? Presentó su carta de renuncia y pidió un modelo y se lo hizo a su secretaria. Pero no, pues, transformaron todo. Generaron un muñeco. Hay testimonios contrapuestos y hay fisuras lógicas y fácticas que vamos a demostrar. Señores magistrados, mi conclusión. Sostenemos enfáticamente que Bexy Chávez no ha cometido el delito de rebelión. Sostenemos enfáticamente que no hubo alzamiento en armas. Conforme el avance del juicio, solicitamos a la ilustre sala observar críticamente la evidencia presentada por la Fiscalía bajo la luz de estos argumentos jurídicos. Verán cómo cada pieza se queda corta, insuficiente e imprecisa, además de incompatible con la calificación de rebelión, con la subsunción. Confiamos en que la única decisión conforme a derecho será la absolución de Bexy Bexabé Chávez Chino. Esta honorable sala tiene en sus manos la responsabilidad de hacer prevalecer los principios rectores del derecho penal democrático, es decir, la estricta legalidad, la culpabilidad basada en dolo comprobado, la prohibición de responsabilidad objetiva, la valoración razonable de la prueba y el respeto irrestricto a la presunción de inocencia. Acusación basada en noticias. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a hacer un receso de 10 minutos. De una vivienda. Es un tema sobre el que se ha pronunciado ya la tercera legitimada, la Procuraduría, y en este caso lo invitamos para que opine sobre el particular. Tiene usted 5 minutos. Gracias, señora magistrada. Al respecto, se trata de una propiedad de nuestra defendida, en la cual, haciendo uso, en un contrato se trabaja o se hace bajo el principio de la buena fe y común intención de las partes. Y para eso hay un contrato. No es un documento oculto. Ese contrato es público, ha sido insertado en registros públicos.